Muito obrigado, meu querido. Muchas gracias, mi querido hermano Grimaldi. Ciertamente estamos preparándonos para encontrarnos presencialmente una vez más. También muchas gracias por la equipe de alabanza de la iglesia en Lisboa que nos condujo y nos llevó para el Espíritu. Y gracias también a todo nuestro conductor Josman Dantas, que el Señor lo bendiga. Gracias. Este mensaje 2 yo lo he escogido con el nombre de Carbón en brasa, fuego y relámpagos. Y yo espero virtualmente darles un abrazo incandescente a todos ustedes que están siguiendo los 4 seres vivientes. Y antes de nada quería mostrarles la pantalla para saludarlos a todos los que están en casa asistiéndonos. Dios bendiga a todos ustedes para que todo no esté muy frío. Estamos aquí saludándonos, estamos aquí juntos, quemando juntos como una brasa viva, como fuegos y como relámpagos. Aleluya. Señor Jesús, antes de nada, me gustaría decirles que esta palabra es una palabra, por un lado, para toda la iglesia. Por un lado, es para todos. Es eh, cuando le preguntaron, cuando el apóstol Pedro le preguntó, Señor, ¿esta palabra es para todos o es para solo para nosotros? Quiero decirles a ustedes que esta palabra es para todos. Sin embargo, esta palabra es para producir. ¿Quiénes somos nosotros? Somos aquellos que atendimos el llamado del Señor y que dejaron todas sus otras prioridades de lado y están aquí buscando amar al Señor, traer al Señor de vuelta. Entonces nosotros, primero quería decirles una definición sobre aun cuando estamos hablando con toda la iglesia representada por las 7 iglesias de Apocalipsis, pero nuestro objetivo es producir la iglesia en Filadelfia, que es formada por los vencedores de esta época, para poder concluir esta era y traer el reino de Dios de vuelta. Por lo tanto, lo que yo quiero definir es que muchas veces yo hablo iglesia de los vencedores, estamos hablando con ustedes que quieren ser vencedores. Entonces, yo creo que mejor es definir, algunos pueden decir, eh, yo hago parte de los vencedores. ¿Quiénes son esos vencedores? Entonces, yo quería comenzar con la lectura de Segunda de Timoteo, ya que es un texto básico de nuestras conferencias. Hasta la próxima conferencia internacional serán las 2 cartas de Pablo a Timoteo. En segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6 hasta el 8, me refiero al momento en el que Pablo estaba despidiéndose de Timoteo, diciéndole que él ya estaba siendo ofrecido. Voy a leerlo aquí, porque yo ya estoy para ser sacrificado y al tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, yo comienzo mi definición de la iglesia de los vencedores, de ese grupo de ejército del Señor que traerá al Señor de vuelta. Seguramente eh, ellos están en el principio del hijo varón, la parte fuerte de la iglesia, la fortaleza de Sión que defiende el reino de Dios. Y si usted quiere hacer parte, usted puede hacerse esa pregunta. ¿Cómo es que yo hago parte? ¿Cómo puedo ser uno de esos vencedores? ¿Será que yo tengo condiciones de ser un vencedor? Entonces yo le quiero decir lo siguiente, haga lo que Pablo hizo. Él combatió el buen combate.
Él completó la carrera y guardó la fe. Puede ser que usted diga, pero es que yo estoy lejos de esto. Entonces está bien. Vamos, el versículo 8 le voy a animar. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Quiere decir, para Pablo realmente combatió un buen combate, completó su carrera y guardó su fe. A él le está reservada una corona de justicia, la cual el recto juez, el Señor, le dará en aquel día. Pero nosotros quedamos animados porque no solamente se la dará a él, dice que a todos los que aman la venida. Esta última frase aquí nos abre una esperanza. Nosotros podemos también hacer parte de los vencedores. Aun cuando yo esté muy distante de lo que Pablo fue, él dejó gastarse desde el momento en el que se encontró con el Señor en el camino a Damasco. A partir de entonces, él no vivió para otra cosa, sino vivió para el Evangelio de Dios. Y a partir de ese momento, él sufrió persecuciones, su vida fue una vida de muchos sufrimientos, su vida fue de luchas, de labores, de lágrimas, de noche, de día, sin cesar. Él predicaba el evangelio, levantaba iglesias, cuidaba de iglesias, es decir, su vida fue así. Y fue muy fuertemente perseguido por los judaizantes. Y al final, por el emperador Nero, él fue martirizado. Pero gracias a Dios, él tiene una corona de justicia que le ha sido reservada. Pero lo que nos anima es que aun cuando no tengamos una carrera como la que Pablo tuvo, él dejó algo para nosotros y él dice, esta corona de justicia no solo fue reservada para él, para Pablo, pero también fue reservada para todos los que aman la venida. Y esto nos abre un espacio muy grande. Quiero decirles a todos ustedes que si usted se pregunta a sí mismo, ¿será que yo voy a ser un vencedor? Yo le voy a decir algo, no importa. No mire para su condición. Usted pregúntese a sí mismo, ¿usted ama la venida del Señor? Si usted ama la venida del Señor, entonces usted está en el camino cierto. Entonces, vamos a Lucas 12, porque Lucas 12 lo disfrutamos mucho. Lucas 12, él habla, yo, yo voy para la mitad de Lucas 12. Es una palabra dedicada para aquellos que esperan por su Señor. Si usted quiere participar de Sion, si usted quiere participar de la parte fuerte de la iglesia, si usted quiere participar de aquellos que al final de los tiempos, en la era del Apocalipsis, usted quiere ser usado por el Señor para traer su reino de vuelta, entonces usted necesita tener una actitud. A partir de hoy, usted debe tener una actitud de esperar por la venida de Cristo. Y eso está en el versículo 35 de Lucas. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Entonces, ¿cómo es que yo voy a ceñir mi cuerpo? Es decir, si usted espera a alguien, usted no va a esperar a esa persona de pijama o sin vestir una ropa. Si usted es aquel que espera al Señor, usted necesita ceñirse su cuerpo, vivir de una forma vigilante. Tal vez usted no haya alcanzado el estado de madurez que usted cree que será el estado de madurez de un vencedor, pero si usted cambia de estado, si usted hoy cambia de un estado relajado para un estado de vigilancia, de ceñir su lomo y de encender sus lámparas, usted ya estará en el estado de ser un vencedor. El versículo 36 dice, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese. Hermanos, eso es muy importante. Esto cambia todo. Usted puede creer que usted es alguien con falta de crecimiento espiritual, le falta madurez, pero si usted a partir de hoy es aquel que
aquel hombre que aguarda a que su Señor regrese de las bodas, al volver él de la fiesta del matrimonio, para que cuando llegue y llame, le abra enseguida. Entonces usted quiere ser de aquellos que le abre la puerta de primera mano al Señor. Ese es el estado de un vencedor. Entonces, de Europa, ustedes que están ahí en Europa, ustedes están, el sol llega primero para ustedes, la aurora llega para ustedes primero, pero también ustedes son aquellos que están vigilantes, que están esperando la venida del Señor. Ustedes serán vencedores de Europa. Y no solo eso, ustedes necesitan vigilar por ustedes mismos. Dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo. Entonces, aquí está el estado. Usted necesita cambiar de posición, cambiar de estado, de estar en un estado relajado, pasivo, para cambiar por aquellos que aman la venida de Cristo. Aquel que ama la venida de Cristo cambia su actitud, entra a ser una persona de vigilancia, vigilante. Y entonces esta persona de ceñirá y hará y se sentará a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, venga la tercera vigilia, si los hallares así, bienaventurados son aquellos siervos. Entonces, cuando Jesús venga, quiere hallarlo a usted, encontrarte en ese estado para que de amar tu venida. Usted ya está calificado para ser un vencedor. Y no solo eso, en el versículo 40 dice, vosotros pues también estad preparados porque a la hora en que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? Y el Señor dijo, ¿quién es el mayordomo fiel? La palabra es para todos, pero el objetivo es alcanzar a nosotros, alcanzar a los pueblos. Dice el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente a cual su Señor pondrá su casa para que al tiempo les dé su ración? Entonces, de un lado, aquel que espera la venida del Señor muda de un estado de pasivo para vigilancia por sí mismo, pero también él cuida de personas que Dios le ha confiado. Entonces, si nosotros alimentamos, predicamos el Evangelio, alimentamos a aquellos que el Señor nos confió, entonces nosotros seremos vencedores. Dice, bienaventurados aquel siervo que cuando Él venga, lo encuentra siendo así. Queridos hermanos de Europa, yo quise comenzar hablándoles de esta manera para mostrarles que esta palabra es para los que quieren ser vencedores. Y aún quedan dudas de quiénes serán los vencedores. Yo estoy simplificando que los vencedores serán aquellos que aman la venida de Cristo. Y no solo la aman, por amar la venida, sino que por amarla cambian de un estado de relajados para vigilantes. Y también predican el Evangelio y también cuidan de las personas que Dios les entregó. Esos serán los vencedores, para que esas personas también entren a ser vigilantes y puedan ser vencedores, y para que ellos estén preparados para cuidar de otros. Así estableceremos una red de cuidados para que muchos a través de la iglesia sean vencedores. Y la iglesia en Filadelfia, vamos a mirar Apocalipsis 3, dice que también está relacionada a la venida de Cristo y de amar a la venida de Cristo. En Apocalipsis capítulo 3, la iglesia en Filadelfia. No lo voy a leer todo porque no tengo tiempo, pero quiero decirles algo. El versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Quiere decir, la iglesia en Filadelfia será formada por los vencedores que aman la venida del Señor y cambian para un estado activo y vigilante de traer al reino de Dios de vuelta aquí a la tierra. Ellos serán libres de la grande tribulación cuando venga. Es decir, que ellos serán arrebatados como hijo varón, como las primicias para el trono de Dios, antes de la parucía del Señor.
El versículo 11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Entonces, esa es la misma corona de justicia que Pablo habló en 2 de Timoteo 4, del 6 al 8. Aquí habla a la iglesia en Filadelfia conservar lo que tiene. Entonces vamos a conservar lo que tenemos, porque Dios ya nos dio una corona. Gracias a Dios. Entonces, muy bien, yo puedo entrar en nuestro encargo actual. Nosotros estamos en un momento muy especial. Estamos en un momento de la aurora. Aurora, como ya les dije, es aquel momento en el que los primeros rayos de la luz del sol inician a entrar en la atmósfera. Y entonces ese cambio, eh, solo los astrónomos consiguen verlo. Los especialistas del lado espiritual, los profetas, son los que tienen la sensibilidad, la intimidad con Dios, consiguen ver esa luz. Y nosotros estamos anunciándoles de que la aurora ya llegó. Estamos en el momento de la aurora. Además de ver todas las situaciones mundiales en las que estamos, las situaciones económicas, socioeconómicas, políticas mundiales, estamos viendo a Dios actuando en la iglesia de una manera muy especial, de una manera muy intensa en su obra, y gracias al Señor, todo esto confirma con señales y prodigios, con cosas que el hombre no consigue hacer a través de la palabra profética. Esto está produciendo en nuestros días. Y también la iglesia en Filadelfia finalmente tomó forma, está solidificada, no está más la condición de división, no está más la condición de muchas opiniones propias, muchas palabras maldichas. Por lo contrario, esta es una iglesia de lideranza firme y unánime. Y para no decirles, hay una complicidad entre los principales de la lideranza en esta obra, que el Señor nos ha mostrado que no hay más por qué esperar. Entonces Dios inició esto a nuestro ver. Dios se acabó de iniciar la era del Apocalipsis, y la era del Apocalipsis fue revelada a Juan de primera mano. Juan, el ministerio de Juan inició después del ministerio de Pablo. Pablo fue aquel que completó la palabra de Dios, completó la revelación de la economía de Dios. Dios realmente le dio una visión completa a Pablo sobre la revelación, aun cuando Dios comenzó usando los 12 apóstoles liderados por Pedro y Juan, y abrió la puerta de la iglesia de los reinos de los cielos para los judíos creyentes. Después abrió las puertas para los gentiles creyentes en la casa de Cornelio, del capítulo 10 de Hechos, y esas 2 llaves fueron dadas para Pedro. Entonces, de ahí para adelante, en términos de revelación de la economía de Dios, Dios reveló a Pablo. Tanto es que Pablo escribe que él fue, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, él no sabía, él fue arrebatado al tercer cielo para tener esa visión maravillosa de lo que es la economía de Dios, así como Moisés fue llamado para el monte Sinaí para tener la visión de la economía de Dios del Antiguo Testamento, que era principalmente la revelación del tabernáculo. Entonces, el Nuevo Testamento Dios le reveló a Pablo, y ahora existe una parte final. La parte final sería el Apocalipsis. Solo que antes de llegar a la parte final, Juan ya entró en acción después de la muerte de Pablo, al final del primer siglo. Juan comenzó a remendar las redes. No que hubiera una falla en las enseñanzas de Pablo, porque la enseñanza de Pablo fue perfecta, saludable. Solo que quien tomaba esa palabra fueron llevando un poco más para el lado de la letra.
para el lado de la doctrina. Entonces Juan fue de inicio en su evangelio, él muestra que Jesús es la propia palabra, es el propio verbo, que era Dios y que estaba con Dios y que Él, ese verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia, lleno de verdad, y vimos su gloria como gloria de unigénito. Bueno, y así describe Juan ese Dios a través de su Hijo. Solo hay un objetivo de dar su vida. Él no vino a traer una religión, él no vino a traer una religión a su respecto, no. Jesús vino a traer vida y la vida es la única cosa que muda al hombre y esa vida viene por medio del Espíritu. Y en sus epístolas también habla sobre ese mismo verbo de la vida y del amor y también habla para el final del lado negativo. Él nos vacuna contra una serie de herejías que en el primer siglo estaban siendo introducidas. Muchas otras enseñanzas en la vida de Pablo, al final de la vida de Pablo, estaban siendo introducidas. Entonces las epístolas de Juan y el Evangelio de Juan vinieron para remendar las redes, para llevarlas para el rumbo cierto. Sin embargo, además del Evangelio de Juan, además de la epístola, de las epístolas de Juan, Juan escribió Apocalipsis y Apocalipsis no fue para aquellos días del final del primer siglo. El Apocalipsis es para nuestros días. Entonces, queridos hermanos, nosotros entramos en la era del Apocalipsis. ¿Para qué? Para que porque Dios preservó el ministerio de Juan para los días de hoy. Y es que cuando Pedro le preguntó en la última parte de Juan, y en cuanto a este, Jesús le dice, si yo quiero que él permanezca hasta que yo venga, ¿qué te importa? Le dice Jesús a Pedro. Entonces, hay una incumbencia especial en la vida de Juan y en la vida del Señor. Es en la conclusión de la economía del Nuevo Testamento y es la revelación dada en el libro de Apocalipsis. Por eso, él permanece hasta el fin. Y quiero que esto quede claro para ustedes, para que ustedes tengan una visión a dónde estamos pisando. Y a partir de esta visión, le quiero mostrar que la primera visión que Juan vio al Señor Jesucristo. Estaba vestido de sumo sacerdote y como hijo de hombre, y él podía cuidar del hombre como hombre, porque el hombre entiende al hombre. Entonces, como hijo del hombre, vestido de sumo sacerdote, él andaba en medio de los 7 candelabros, de las 7 iglesias, la verdad. Esto es, de la iglesia. En la iglesia tenemos un sumo sacerdote que cuida de nosotros. Él sabe todo lo que necesitamos, sabe todo lo que nosotros estamos necesitando para proseguir. Gracias a Dios tenemos ese sumo sacerdote y enseguida vienen las 7 cartas, las 7 iglesias. Y esto, si el Señor permite, nosotros entraremos más adelante al respecto de esto para hablar mejor. Y la segunda visión comienza en el capítulo 4 de Apocalipsis. El capítulo 4 de Apocalipsis muestra la visión de cómo Dios lidiará con este mundo, que fue de cierta manera degradado a partir de la rebelión de Satanás en Ezequiel 28 e Isaías 14, y con la caída del hombre en Génesis 3, el hombre se desconectó de Dios y se conectó al árbol del conocimiento del bien y del mal, quedando una presa fácil en las manos del enemigo de Dios. Pero Dios no desistió de la idea y ustedes saben eso, aunque Satanás a través de Nimrode levantó los reinos de este mundo en oposición a Dios, el mundo en el que vivimos es hostil a Dios. Este mundo es hostil a nosotros. No esperes que el mundo te reciba de brazos abiertos. Nosotros somos colportores que vamos a la calle. Nosotros no somos bien recibidos por el sistema del mundo. Ellos son bien recibidos por las personas cuyos corazones y espíritus están preparados. Es un espíritu contrito, un espíritu abatido.
ellos reciben salvación y libramiento y ellos están siendo rescatados del imperio de las trevas para el reino del Hijo de su amor. Entonces todo esto busca, Dios necesita terminar con esta historia y cambiar este mundo. Entonces, este mundo se tornará del Señor Jesucristo. A partir de Apocalipsis 4 hasta Apocalipsis 19, nosotros vamos, Juan vio esa serie de visiones para mostrar cómo Dios va a tratar con este mundo rebelde, con este mundo que sigue a Satanás, engañado por Satanás, y Juan vio un cielo abierto y fue convidado para subir al cielo y vio en los cielos un trono. Y en ese trono alguien estaba sentado y alrededor del trono, él dice, en el aspecto de este trono había piedras. En el versículo 3, el aspecto de él estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris. Mañana domingo les voy a hablar un poco sobre ese arco iris. Alrededor del trono también habían 24 tronos y estaban sentados. 24 ancianos vestidos con ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Entonces yo ya comenté un poco sobre esto, pero les quiero comentar más. El versículo 5 dice que del trono saldrán relámpagos y truenos y voces, y delante del fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, y delante del trono había un mar que son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono, como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Bueno, ahí todo comenzó desde ese punto. Del trono de Dios salieron relámpagos, voces y truenos. Entonces allí comencé a mostrarle a los hermanos que Dios, en verdad, Él es la propia fuente de la energía. Imagina, para crear este universo, cuánta energía fue necesaria. ¿Cuánta energía se necesitó para crear este universo? Imagina todas las formas de energía que tenemos. Dios es simplemente la fuente de todas las energías. Imagina el poder que Dios tiene, la fuerza que Dios tiene, la potencia que Dios es. Entonces, Dios es esa energía. Ahora, como hombre, Él solo entiende lo que ve por lo que él observa en la naturaleza, porque el hombre en aquel tiempo no conocía sobre electricidad, no conocía sobre energía nuclear, sobre energía magnética o térmica, pero así, el hombre veía por la naturaleza, por la lluvia, por los relámpagos y los truenos. Juan vio que del trono salían esos relámpagos y esos voces y esos truenos. Yo les expliqué que los relámpagos vienen, solo hay relámpago cuando hay un campo eléctrico extremadamente cargado. Entonces, Dios es ese campo eléctrico de energía eléctrica extremadamente cargado. Si no hubiera esto, no habría relámpago. Relámpago es cuando un campo está extremadamente cargado de energía y, él necesita descargar esa energía. Y para descargar esa energía necesita encontrar en medio de donde está conductores y generalmente una nube que está en el aire. Una nube que está en el aire queda alrededor del aire que isola. Entonces, cuando una nube está extremadamente cargada, necesita descargar esa energía eléctrica, él encuentra en esa camada isolante, encuentra algunos electrones que se sueltan de sus átomos y permiten que ese rayo se propague, conduzca esa energía eléctrica.
Por esto es que no se conduce en una línea recta, sino viene como una especie de zigzag, una especie de rayo. Entonces, esa energía necesita encontrar los electrones sueltos de los átomos del medio isolante. Por eso es que él viene en un zigzag y rápido. Y al calor llega a 25.000 grados Celsius o grados centígrados. Y esto es muy, muy caliente. Y eso da una claridad de rayo o de relámpago. Y da un trueno tremendo porque el aire caliente repentinamente, de forma violenta, hace una explosión. Por eso es que vienen los relámpagos y los truenos. Entonces, todo eso son señales de que Dios es la propia energía, muy cargada. Dios es energía, Dios es poderoso, Él es lleno de poder. Pero hermanos, yo les quiero decir a ustedes que Dios es. Él es relámpago, Él tiene esas voces saliendo del trono, los truenos, y arden delante del trono 7 antorchas que son los 7 espíritus, lámparas de fuego, son los 7 espíritus. ¿Cómo es que yo voy a tener acceso a esa energía de Dios? Porque si yo me aproximo a esa energía enorme, yo creo que la fuente de toda la energía tal vez yo sea fulminado, pero gracias a Dios, yo no consigo ir directamente a recibir esa energía. Entonces Dios manda por medio de los 7 espíritus la forma de la energía que las 7 lámparas de fuego, los 7 espíritus traen para para nosotros la energía de Dios. Es una forma que yo puedo usar, que yo puedo disfrutar. Entonces nosotros vamos a comentar esto más adelante. Entonces surgen los 4 seres vivientes. Y allí vamos a Ezequiel capítulo 1. Vamos a Ezequiel capítulo 1. Vamos a ver si yo consigo hablar este mensaje y terminarlo. Nosotros vamos a Ezequiel capítulo 1. Y Ezequiel era un sacerdote. Y cuando completó 30 años, todo sacerdote que cumple 30 años comienza su oficio. Pero él estaba en el exilio junto con el rey Joaquín. Y allí él no podía ejercer su sacerdocio. Entonces el Señor lo usó a él como un profeta. Entonces le dio una serie de visiones y él describe lo que está escrito, está escrito en el libro de Ezequiel, gracias a Dios. El versículo 4 dice, y miré, y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una grande nube como un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Quiere decir esto, que Ezequiel tuvo una visión y él vio un viento tempestuoso viniendo del norte. El norte es donde está el trono de Dios. Y ese viento tempestuoso es la llegada de Dios. ¿Usted recuerda el día de Pentecostés cuando el Señor le dijo a los discípulos ir para Jerusalén y aguardar la promesa del Padre, que era la venida, la llegada del Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo llegó en el día de Pentecostés, él vino como un estruendo, como un viento tempestuoso, y el Espíritu cayó sobre todos los que estaban ahí en aquel día y bajó como lengua de fuego sobre cada uno de ellos. Entonces, la llegada de Dios viene por medio de un viento tempestuoso. Y no solo eso, dice que había una gran nube. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, toda vez que la nube bajaba para el tabernáculo, bajaba sobre la tienda de la congregación, bajaba sobre el monte Sinaí, era el propio Dios que descendía, que bajaba aquí a la tierra. Y entonces la nube viene a ocultar la presencia de Dios, porque es que nadie puede ver a Dios. Entonces la nube llena de fuego por dentro. La nube es ese fuego y está llena de fuego, y Dios es ese fuego. Y dice que había un resplendor, y en medio de esto
una cosa como bronce refulgente que salía como medio del fuego. Esto lo que parecía como un metal brillante o para el griego quiere decir como electrum. El griego en portugués tenemos electro. Y como en aquel tiempo no se conocía la electricidad y entonces la palabra electro, de esa palabra electro griega es que llegó hasta a desarrollarse la palabra electricidad. ¿Ok? Entonces, ya en esa visión, Ezequiel vio en la verdad electricidad. Él vio ese relámpago, él vio ese fuego, él vio un metal brillante que salía del medio del fuego y de esa nube, perdón. Y por medio de esa nube salían 4 seres vivientes. Y la apariencia tenían la semejanza de hombre. Entonces, en medio de la presencia de Dios, de la llegada de Dios, en medio de esa nube de fuego y de ese electro, del medio de esos salieron 4 seres vivientes y ellos tenían semejanza de hombre. Quiere decir que Dios planeó. Mañana voy a hablarles mejor un poco de esto, pero dice que Dios planeó entregar el gobierno de esta tierra al hombre. El hombre liderado por Jesús. Entonces, esos 4 seres vivientes representan los 4 seres que Dios creó aquí en la tierra, que es el hombre, el rostro de león representando el animal de la selva, el rostro de buey representando el animal doméstico y el águila representando las aves. No están representados los reptiles, porque el rey de los reptiles es la serpiente simbolizada por Satanás. Y también los animales marinos, porque en el nuevo cielo y en la nueva tierra no habrá mar. Por lo tanto, no habrá más animales marinos. Entonces son esos 4 seres vivientes representando los seres vivientes que Dios creó aquí en la tierra. Esas 4 categorías, todos ellos serán liderados por hombres. Porque cuando Dios creó al hombre en Génesis 1:26, Dios dijo al hombre, henchid la tierra, llena la tierra y sujetad la tierra, domina sobre la tierra. Dios le dio ese dominio al hombre. Y el hombre es el dominador y es el líder de esos 4 seres vivientes. Entonces, esos 4 seres vivientes representan ¿a quién? Siempre fue difícil para yo entenderlo. Yo leía Ezequiel y no conseguía entender. Pero hoy, claro que no puedo decir que yo entiendo perfectamente o 100%, pero da para percibir que esos seres vivientes están en el cielo. Están en el cielo. Están cumpliendo el orden de Dios para moverse. Y Dios quiere que en la tierra la iglesia entienda que Dios necesita, ahora en esta era final, para Él hacer la conclusión de su obra, haya aquí en la tierra, Él necesita aquí en la tierra, en su iglesia, una correspondencia entre la iglesia, por eso digo la iglesia de los vencedores, de aquellos que aman la venida, todos aquellos. La iglesia aquí en la tierra con esos 4 seres vivientes en el cielo. Cuando haya esa correspondencia, la obra de Dios será concluida. Entonces es muy importante entender cómo es que funciona esto. Nosotros necesitamos entender esos 4 seres vivientes. Señor Jesús, vamos allá. Versículo 11. Así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Entonces, voy a intentar ejemplificar esto.
Entonces usted tiene 2 alas que cubrían el cuerpo, todo el cuerpo. Y con las 2 alas de arriba operaban la obra de Dios, hacían la obra de Dios. En la obra de Dios, cuando nosotros hacemos la obra de Dios, nosotros necesitamos aprender a ocultarnos, ocultarnos. Con las 2 alas ocultaban su cuerpo. No quiere aparecerse en la obra del Señor. Quien tiene que aparecerse en la obra del Señor es el Espíritu. Quien tiene que aparecerse en la obra es el propio Dios. Nosotros somos solo canales para Dios ejecutar su obra. Nosotros no necesitamos aparecernos, nosotros nos cubrimos. Cuanto más discretos en la obra del Señor, mejor. Entonces, esa es la primera lección. La segunda es que con las alas de arriba con la que se hace la obra del Señor, yo no las uso libremente solo. Yo no estoy solo, yo estoy atado a otros seres vivientes. Y esos otros seres vivientes, todos nosotros estamos atados con las puntas de las alas. Entonces, estos solo pueden ser los 4 seres vivientes, estamos así. Yo estoy de frente para usted, otro está de lado para usted, otro estaría aquí atrás de usted y otro estaría en este lateral. ¿Entendieron? Los 4 seres vivientes, ellos tenían esas puntas de las 2 alas ligados unos a los otros. ¿Qué quiere decir esto? Los 4 seres vivientes necesitan aprender a coordinación, a coordinarse. En la obra de Dios, nosotros no debemos aparecer, debemos ocultarnos. Dios es el que tiene que ganar la gloria. Dios es el que tiene que aparecer, es la obra de Dios que tiene que aparecer. Yo solo soy un canal. Segundo, yo no puedo hacer la obra solo. Yo no puedo volar solo. Yo estoy atado con mis alas con las alas de los otros. Tenemos que andar juntos. Y cuando aquí dice en el versículo 12, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía, que andaban y cuando andaban no se volvían. Quiere decir que cada cual andaba en su frente, no quiere decir que, por ejemplo, yo que estoy aquí en tu frente, yo no paso para el frente y el detrás da un paso para su frente. Ahí no, ahí vamos a distanciarnos y las alas se soltarán. ¿Qué quiere decir esto? Que los 4 seres vivientes, hermanos, son como un solo hombre, son una sola entidad. Cuando dice los 4 seres vivientes, ellos no se volteaban cuando iban. Aquí lo que quiere decir es que cuando yo voy para un lado, entonces el que está a mi lado derecho va a su frente. Entonces somos uno solo. Por eso es que ellos no se volteaban, porque cada lado que ellos iban era su frente. Los 4 seres vivientes son una sola cosa. Ellos tenían solo un frente. Para el lado que iban era solo un frente. Entonces, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, Señor Jesús. ¿Cómo es que esto es difícil explicarlo? Yo, el jueves yo hice una live, pero yo quería decirles algo a ustedes. Quería hacerles una aplicación práctica. Nosotros los hombres tenemos la tendencia a que cuando Dios nos usa para hacer algo, nosotros tocamos trompeta, hicimos esto, hicimos aquello, pero cuando Dios usa a otros para hacer, nosotros quedamos como que medio, no, eso ahí es otro, eso ahí no es mío. Entonces nosotros necesitamos, no podemos tener ese concepto de individualismo. Somos una sola cosa. Somos una sola cosa. Por ejemplo, Dios comenzó haciendo una revolución entre nosotros con relación al colportaje. El colportaje dinámico surgió de un grupo despreciable, de un grupo de jóvenes que estaban ahí cuidando del hermano Don, cuidadores físicos del hermano Don. Y de repente, el hermano Don profetizó, ustedes serán de aquí para adelante parking, puesto avanzado de colportores. Y ellos hablaban y se miraban entre sí, pero es que ni colportores nosotros somos, no sabemos cómo hacer esto.
Pero ellos fueron atrás de esto, creyeron en la palabra del profeta y ellos corrieron atrás y el Espíritu a través de ellos dio un paso enorme para adelante. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo el hermano Reinaldo de Belo Horizonte fue uno de los primeros Reportagem. E o en Amir, comenzar el colportaje. Amir en Foz de Iguazú fue uno de los que iniciaron el colportaje. Y tuvieron muchas dificultades porque ellos querían hacer con que el hermano Don tenía el sueño de que eso ocurriera. Pero cuando surgió este equipo que el hermano Don profetizó sobre ellos, que ellos serían el PAC de colportores, el Señor revolucionó el colportaje por medio de ese grupo que ni colportores eran. Imagínense si Amir podría decir, no, espera ahí, yo soy tantos años aquí, yo voy a tener que seguirlos a ustedes. No, yo voy a continuar en mi colportaje. No, Amir, cuando vio que ese paso que el Espíritu estaba dando a partir de esos hermanos del PAC, Amir dice, eso aquí es la dirección del Espíritu, yo me voy a unir, voy a aprender con ellos y voy a seguirles ese camino. Fue cuando yo le pedí a Amir para que los ayudara a tener 20 equipos de colportores dinámicos. Si no me engaño, fue en el 2019 que tuviéramos equipos de 20 equipos de colportores dinámicos. Y gracias a Dios, hermanos, Amir, él no rechazó, dijo, yo no quiero seguir esto. No, gracias a Dios él no tomó esa actitud. Pero él siguió esa actitud porque él vio que era del Espíritu. Entonces tenemos que aprender a mirar para dónde va el Espíritu. No hay mi preferencia. Yo voy atrás porque es del Espíritu. Por ejemplo, en el colportaje dinámico, uno de los puntos de suceso es que estos colportores, jefiados por Douglas, esos colportores primero oraban por las personas. ¿Puedo orar por ti? Ese puedo orar por ti no es algo popular entre nosotros, no era popular. Cuando descubrimos ese secreto de salir a la calle, preguntarle a la gente, ¿puedo orar por ti? Esto abre el corazón de las personas y descubrimos que ese es el punto principal para abordar a alguien en la calle. Entonces fue que comenzamos a aprender con ellos. Y entonces los hermanos de la iglesia en Niterói, ellos aprendieron y colocaron en una camisa, ¿puedo orar por ti? Y esta camisa la usamos hoy en la calle. Y entonces ellos comenzaron a practicar todos los jueves en una plaza, iban a la plaza y estaba dando muy cierto, estaba saliendo bien. Entonces, nosotros divulgamos esto para las iglesias y las iglesias lo comenzaron a practicar. Entonces, por medio de una iglesia en Niterói, comenzaron con esas camisas, puedo orar por ti, la iglesia comenzó a practicar. Entonces nosotros dimos un paso al frente y todas las iglesias comenzaron a hacer lo mismo. No digamos, ay, no, yo hago parte de una iglesia antigua, yo hago parte de una iglesia espiritual, porque es que yo voy a seguir eso que esa gente de esa iglesia está siguiendo. No. Hermanos, si nosotros actuamos así, no conocemos la dirección del Espíritu, porque cuando el Espíritu usa a alguien para dar un paso al frente, todos damos ese paso al frente. Entonces, de esa forma es que el Espíritu consigue hacer las cosas. Si no, cada uno de nosotros tendrá un concepto. Ay, no, mi iglesia, es mi continente, es mi religión, es diferente lo que yo hago, porque es que mi palabra es diferente, porque yo tengo mi dirección. No, hermanos, ahí vamos a estar arruinando el mover de los 4 seres vivientes. Hermanos, ese mover de los 4 seres vivientes necesita de una iglesia en la tierra que renuncie a su propia dirección y siga la dirección del Espíritu. Dice el versículo 20 que hacia donde el Espíritu les movía, que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu, que anduviesen. Las ruedas también se levantaban tras ellos porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Quiere decir que los 4 seres vivientes no van para donde ellos quieren. Ellos van para donde el espíritu quiere ir. Y eso es muy importante. Ese mismo espíritu, hermanos, son los 7 espíritus de Apocalipsis
que están actuando en la iglesia. Ese mismo espíritu que está dando la dirección para los 4 seres vivientes, están dando la dirección para aquí en la iglesia, en la tierra. Pero usted se pregunta, ¿pero cómo es que ese espíritu da dirección para nosotros? ¿Cómo es que ese espíritu habla para dónde queremos ir? Es por medio de la palabra, hermano, por medio de la palabra profética. ¿Ustedes están entendiendo la importancia de la palabra profética? La palabra profética trae la voluntad de Dios por medio del Espíritu nos da la dirección. Si yo digo, bueno, aquí en mi región, aquí en mi país, aquí en mi continente tenemos otra dirección, tenemos otra palabra. Ahí tengo un hermano que dice de la palabra, no seguimos la dirección general, nosotros seguimos la dirección de aquí de la localidad. No, hermano, vamos a estar completamente fallando con la obra de Dios. Dios no va a poder cambiarnos. Entonces los 4 seres vivientes son nuestra realidad. Gracias a Dios. La iglesia necesita aprender a ser como esos 4 seres vivientes, como esas 4 alas que están amarradas. Si van para el frente, todos van para el frente. Si van para el lado, toda la iglesia va para el lado. Y necesitamos ser así. Y cuando seguimos al Espíritu del lado de los 4 seres vivientes, dice que hay unas ruedas. El versículo 15 dice que el aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como berilo. Y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Una rueda en medio, dentro de la otra rueda. Quiere decir esto, que los 4 seres vivientes seguían al Espíritu, las ruedas que estaban del lado de cada uno de ellos andaban. Y esa rueda representa el mover de Dios. ¿Qué es el mover de Dios? Es simplemente la ejecución de la obra de Dios por medio de la iglesia, por medio de los 4 seres vivientes. Los 4 seres vivientes, la iglesia necesita ser un espejo de los 4 seres vivientes. Si los 4 seres vivientes en el Espíritu y la iglesia entiende la dirección del Espíritu aquí en la tierra, nosotros somos uno con los 4 seres vivientes. Es eso lo que Dios está haciendo en la tierra a través de nosotros. Oír la palabra profética, entendemos la dirección del Espíritu, seguimos la dirección del Espíritu, la rueda anda. Dios se mueve. Dios anda para adelante y lleva a su pueblo adelante. Nosotros estamos en la conclusión de esta era. Necesitamos ir para adelante. No podemos continuar atrasando la obra del Señor. Nosotros somos uno solo. En toda la tierra somos esos 4 seres vivientes. No hay regionalismos, no hay territorialismo, no existe individualismo. Nosotros estamos haciendo todos la obra del Señor. Entonces, era eso lo que quería dejarles a ustedes, y era una rueda dentro de la otra. Y esa rueda menor es el mover de Dios, ejecutado a través de mí. Pero sumado a todo lo que la obra del Señor fue ejecutada por todos los hermanos, va a representar el mover de Dios en la rueda grande, que es la macroeconomía de Dios yendo para el frente. Y esas ruedas podrían ir para cualquier dirección, no necesitaban girarse. Ellas tenían aceite por dentro y por fuera. No lo voy a hablar ahora, pero en el versículo 22, y sobre la cabeza de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas y dejado sobre la expansión de ellos estaba. Esto muestra que sobre los 4 seres vivientes, andando en coordinación,
llevando el mover de Dios hacia adelante, siguiendo el Espíritu, ellos estaban debajo de un cielo. Ese cielo, ese firmamento, era como un cielo. Firmamento es el mismo de Génesis capítulo 1, 6. Después, Dios llamó el firmamento de cielos. ¿Recuerdan? Para ustedes entender mejor, yo voy a usar la palabra cielo. Sobre la cabeza de los 4 seres vivientes había un cielo. Ese cielo era un cristal. Dice que es un cristalino. Quiere decir esto, que los 4 seres vivientes están totalmente debajo de un cielo cristalino. Nadie hace nada que tenga que ocultarse. Nadie hace nada escondido. Nadie tiene una intención escondida. Todos tienen actúan de forma transparente. La peor cosa que hay en la obra del Señor es haber con un pie atrás con los otros. Es la palabra profética, pero no hay que andar con un pie atrás con los hermanos. Nosotros operamos de forma transparente, de una forma honesta. Nosotros estamos debajo de un cielo cristalino y Dios está viendo todo. Y además de esto, versículo 23, por debajo del firmamento estaban extendidas sus alas, uno en dirección a la del otro. Y cada uno tenía 2 alas con las que cubrían el cuerpo, y de uno y del otro lado. Entonces, debajo de ese cielo cristalino, ellos estaban con sus alas extendidas, una asegurando la punta de la otra. Eso quiere decir que no solo cada uno tenía que actuar en la obra del Señor de una manera transparente y honesta, sincera, sin nada a esconder, y la coordinación entre ellos también debía ser transparente. La coordinación entre ellos debía ser sincera, no es política. No es que hay alguna cosa a esconder, no. Debemos ser totalmente transparentes como individual como colectivamente. Andando ellos y oí el sonido de sus alas cuando andaban como sonido de muchas aguas y como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbres, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas, y cuando se paraban, bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de las expansiones que había sobre sus cabezas. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros andamos realmente como un solo hombre, donde no hay individualismo, donde no hay segundas intenciones, donde no se busca fama ni gloria para cada uno, nosotros solo nos interesa la voluntad de Dios. Somos apenas canales, somos apenas siervos de Dios siguiendo al Espíritu, promoviendo el mover de Dios. Dios entonces podrá usarnos y nos usará como nuestro mover, como el talar de las alas. Y ese sonido de sus alas, mire, hasta para bater las alas, yo tengo dificultad porque estoy coordinado con los otros. Entonces, ese mover de las alas es como un ruido de aguas, como la voz del Omnipotente, dice. Entonces, cuando nosotros seguimos haciendo la voluntad de Dios, en la conclusión de esta era de Apocalipsis, Dios espera eso de ti y de mí. Nosotros vamos a hacer con que el universo escuche el ruido de muchas aguas, o sea, la voz del Omnipotente. La voz del Omnipotente es oída en el universo por medio de la coordinación de los 4 seres vivientes, en verdad con la iglesia, porque la iglesia sigue al Espíritu y el Espíritu sigue la misma dimensión. Nosotros con un cuerpo, tenemos un cuerpo aquí en la tierra para ejecutar la obra de Dios aquí en la tierra.
Los 4 seres vivientes están en el cielo, no tienen cuerpo en la tierra, entonces ellos necesitan de nosotros como un cuerpo en la tierra, ejecutando la obra de Dios en la tierra. Por eso es que nosotros aquí en la tierra hacemos las cosas ocurrir en aquí en la tierra. Los 4 seres vivientes tuercen para que entendamos la voluntad de Dios, sigamos al Espíritu y hagamos exactamente lo que ellos hacen en el cielo. Y entonces el universo escuchará la voz del Omnipotente. Y escuché el ruido de una muchedumbre como ejército, como ruido de un ejército. Entonces vamos a ver que esos 4 seres vivientes forman un ejército en una sola marcha. Es un ejército con un andar estoiqueo. Es un ejército que anda en una marcha, en un solo ritmo. Están todos coordinados. Todos están marchando como el ruido de un ejército. Hermanos, en esta era de Apocalipsis no se permite más individualismo. No se permite más que cada uno actúe por su propia cuenta. Porque cada religión tenga su propia obra. No, tenemos que seguir la misma dirección. El continente europeo, con nuestro continente suramericano, con el continente, otros continentes, somos uno solo. Tenemos apenas 4 seres vivientes representándonos. Que el Señor nos pueda hacer de esto una realidad. Y parando ellos bajaban sus alas. O sea, quien manda es Dios. Dios manda parar. Cuando Dios mandaba a parar en el libro de Números, cuando la nube paraba, todo el mundo paraba y todo el mundo montaba sus tiendas. Entonces, cuando paraban, bajaban las alas aguardando una orden, y cuando Dios dé la orden, levantamos las alas y seguimos. Dios es quien manda. Versículo 26. Y sobre la expansión había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Quiere decir que sobre ese cielo de cristal, sobre ese cielo transparente, encima del cielo, había un trono. Y en ese trono estaba sentado alguien semejante a hombre. Era el propio Jesucristo, el Rey. Sobre los 4 seres vivientes, sobre el cielo de los 4 seres vivientes. Y se veía como un metal brillante, que era el electro, como fuego alrededor de ella, desde sus lombos y de allí para cima, y desde sus lombos de allí para abajo. Y se veía como el fuego, como un resplandor alrededor de ella. Aquí está un poco confuso, pero yo creo que es así. Del lombo para arriba se veía electro. Del lombo para abajo se veía fuego. Electro es el metal brillante medio amarillo y el fuego es medio rojo. Entonces dice que tenía un aspecto de arco que aparece en la nube el día de la lluvia. Así era el resplandor alrededor. Esa era la apariencia de la gloria del Señor. Y viendo esto, caí con el rostro en tierra y escuché la voz de quien hablaba. Entonces, si nosotros conseguimos ver que este Señor que nos lidera, que Él tiene un trono sobre los 4 seres vivientes, que el quien manda sobre nosotros es Él, y de los lombos para arriba Él es como electro, y de la cintura para abajo es como un fuego. Y nosotros no podemos trabajar en la obra del Señor fríos. Por eso es que yo coloqué como título el versículo 13. Usé como 13. El aspecto de los seres vivientes era como un carbones de fuego encendido, y el fuego corría, resplandecía, la verdad, como un fuego escandeciente, y de ellos salían relámpagos. De ese fuego salía relámpago.
Entonces, si Dios, Él es la fuente de toda energía, nosotros, como representados por los 4 seres vivientes, también debemos estar como un carbón en brasas. Nosotros debemos estar como un carbón en brasa. Por eso es que Pablo decía, sed fervorosos de espíritu. Necesitamos estar incandescentes. No podemos estar fríos. Y aquí dice, era como semejante de hachones encendidos. Entonces, esos relámpagos que salen son para encontrar los corazones contritos y abatidos. Es en ese momento que yo usé Isaías 57. Vamos a ver Isaías 57. Versículo 15. Porque así dice el alto y sublime que habita la eternidad, cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura. Nuestro Dios es alto, sublime, y Él habita en la eternidad, el cual tiene el nombre de santo. Él no solo es alto, él habita en lo alto, en el santo lugar. Habita también con los humildes y quebrantados de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hermanos, Dios hablaba en ese momento en medio de una situación caótica del pueblo de Israel. Capítulo 57 de Isaías. El pueblo estaba inclinado a la idolatría. El pueblo estaba lejos de Dios, apartado de Dios. Pero, ¿esto qué indica? Indica que no solamente el mundo, pero el propio pueblo de Dios estaba apático. El propio pueblo de Dios estaba en un estado estaba isolado, estaba en un estado, la energía, Dios es tan lleno de energía. ¿Saben qué es que significa el Dios de lo alto? Ya expliqué eso una vez. No es hoy que voy a hablar sobre esto, pero el alto, ustedes saben que quien estudia física, como yo en ingeniería, cuanto más alto, mayor es la energía potencial que un cuerpo tiene. Y Dios es lo alto, es lo que está más alto de todo. Entonces es aquel que posee la mayor energía potencial de todo el universo, porque Él es alto. Cuanto más alto, es la energía potencial. Entonces Él es lleno de energía potencial. Él es lleno de energía, alto y sublime. ¿De dónde viene, por ejemplo, la energía de una hidroeléctrica? Itaipú. ¿De dónde viene la fuerza para producir toda aquella cantidad de energía eléctrica? Todo viene por causa de la energía potencial del agua. Cuando la barragen consigue almacenar una buena cantidad de altura de agua, porque la presión del agua es conforme a la altura del agua. Por eso es que yo les digo, Dios es lo alto y entre más alto, más energía. Entonces, cuanto más una barragen es alta, más energía consigue generar. Dios es alto, Él está en lo alto, Él es lleno de energía, pero Él está en medio de cosas que lo isolan. ¿Por qué? Porque Israel era un pueblo que tenía que tener la energía de Dios, estaba isolado, isolado de Dios. No había nadie para recibir la energía de Dios, porque todos estaban distanciados, idolatrando, etcétera, etcétera. Pero cuando exista uno o otro de espíritu contrito y abatido, de espíritu quebrantado, ese campo eléctrico con mucha energía consigue encontrar caminos para mandar
la energía y energizar. Entonces, lo que Dios necesita es que nosotros, como seres vivientes, no debemos vivir soberbios. Ay, soy espiritual, soy bueno, las otros son anímicos. Mm, Debemos vivir todo el tiempo abiertos para el Señor, siempre humillándonos en la presencia del Señor, siendo simples y obedientes a la palabra profética. Y esto hará con que siempre andemos contrito, quer dizer, con el espíritu quebrantado, con un espíritu receptivo para recibir la energía de Dios. Por eso es que nosotros, representados por los 4 seres vivientes, necesitamos vivir incandescentes. Para esto necesitamos tener un corazón quebrantado y un espíritu humilde, humillándonos en la presencia del Señor, para que el Señor nos pueda pasar esa energía, para que el Señor nos caliente con su fuego. Y en segundo lugar, el Señor nos usará para encontrarnos en ese mundo. Por ejemplo, los colportores que están en las calles, ellos no van a encontrar un medio fácil porque el mundo es un sistema hostil a Dios. Es un sistema hostil al pueblo de Dios. Entonces, cuando los colportores van a la calle, al mundo, no van a encontrar el mundo de brazos abiertos. Van a encontrar un mundo hostil. Pero ellos también van a encontrar personas que el Espíritu preparó. Y esas personas con ese espíritu quebrantado y humilde conseguirán transmitir la energía y el calor de Dios, la electricidad de Dios a esas personas. Yo les conté algunas experiencias a ustedes. Hoy por la mañana tuve una comunión con los hermanos que están siendo perfeccionados, con Douglas. Hoy de mañana, uno de ellos habló y dijo que estaba en el espíritu y sintió en el espíritu, tocó en el carro, y le preguntó al señor del carro, ¿puedo abrir por ti? ¿Puedo orar por ti? Y él insistió nuevamente y le dijo, ¿puedo orar por ti? Al chico del carro, y la persona abrió el carro. Y él dijo, ¿puedo orar por ti? Entonces la persona del carro dijo, sí, puedes orar por mí, puede orar. Entonces, cuando él terminó de orar, todos los que estaban dentro del carro estaban tocados por la oración porque fueron energizados. Entonces, esos 4 o 5 que estaban dentro del carro llevaron 35 kits de libros. 35 kits de libros. Y entonces otra colportora encontró una mujer en la calle y le preguntó, ¿puedo orar por ti? Y ella dijo, sí puedes, pero en cuanto puedes, fue algo así como, ora rápido que me voy. Entonces esa hermana oró por esta mujer en la calle. Lo que los colportores están experimentando es orar de acuerdo con la palabra profética que ellos experimentan. Entonces ella oró una oración fuerte y poderosa porque ellos están disfrutando de la palabra profética. La palabra profética viva entre ellos. Y cuando ellos oran de acuerdo a la palabra, dice esta colportora que cuando ella abrió los ojos, esta mujer que recibió la oración estaba llorando. Bueno, realmente no recuerdo si fue un colportor. Y esta mujer estaba llorando. Y esto hizo con que el propio colportor viese su problema. Esta mujer está con algún problema. De la misma forma, yo creo que yo estoy con problemas y se sentó a llorar junto con ella. Lloraron juntos. Y después de llorar, y claro, hizo su colportaje, lo que yo les quiero decir es que el Espíritu está buscando los que están quebrantados de corazón. Primero el Espíritu tiene que encontrarnos. Nosotros tenemos que ser esos de espíritus quebrantados para que Dios descargue su energía en nosotros y nosotros poder estar con energía, incandescentes, ardiendo con brasa como relámpagos, para entonces buscar esos corazones contritos aquí en la tierra y también para que Dios pueda descargar su energía a través de nosotros. Y necesitamos presentar a esas personas a alguna iglesia, alguna red de cuidado de la vida de iglesia. Entonces, allí sí
la persona estará todo el tiempo conectada con la energía eléctrica. No es una carga y otra carga después. No, es estar todo el tiempo conectada para que sean preparados y sean vencedores también. Espero que na Europa Yo espero, hermanos, que en Europa esto también funcione, porque cuando nosotros hicimos aquel Zoom, para los que estaban interesados en colportaje dinámico, nos sorprendió la cantidad de hermanos que habían en cargo por el colportaje dinámico. Yo no sé cómo es que el Señor va a operar, cómo es que el Señor va a hacer esto realidad, pero yo creo que el Espíritu hallará un essa camino energia toda possa para que esa energía toda pueda quemarnos y también quemar a los otros, para que haya muchas personas, porque hay muchas personas que están con dificultad, exhaustas, estresadas. Necesitamos encontrar esas personas en el final de los tiempos. Las personas están desesperadas, para no decir que algunos están queriendo tirarse la propia vida. Necesitamos llegar a tiempo, llevar esa energía de Dios hasta esas personas y Dios cuidará de ellas a través de la iglesia. Y vamos a hacer que esas personas todas sean vencedoras junto con nosotros. Amén. Queridos hermanos, Dios los bendiga a todos. Espero que ustedes hayan sido ayudados por medio de esta palabra y vamos a vivir coordinados. Vamos a amar la palabra profética. Vamos a seguir una sola dirección. Vamos a seguir un solo espíritu. Vamos a andar energizados. Vamos a energizar a otros. Oh, Señor Jesús, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Señor Jesús, entregamos esta palabra, que esta palabra pueda fructificar en el corazón de cada uno que escuchó. Señor Jesús, haz con que nosotros seamos como esos 4 seres vivientes aquí en la tierra y que nuestra vida aquí en la tierra pueda reproducir exactamente lo que el Señor quiere reproducir por el mover de los 4 seres vivientes y ejecutar tu obra. Oh Señor Jesús, acuérdate de este continente europeo, de esos hermanos que están allí. Oh Señor Jesús, abre todas las puertas para que el Evangelio pueda prosperar en ese continente. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén.